Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Anaquel, este programa sobre libros de filosofía judía que nos presenta Pablo Dreisig. A ver, ¿qué sorpresa nos tiene hoy preparados? Sí, querido Jorge, hoy la verdad que vamos a colocar un libro en nuestro anaquel de pensamiento, de filosofía judía, que forma parte de una biblioteca imaginaria también, borgiana, y es un libro que para aquel que quiera ingresar, adentrarse en el dominio, en el fascinante dominio del pensamiento judío contemporáneo, moderno y contemporáneo, es un libro esencial, un libro fundamental, porque en mi opinión es quizás la mejor reconstrucción, más acabada, más clara, de un movimiento, de un deslizamiento epocal en el desarrollo del pensamiento judío contemporáneo, sobre el que no se ha echado tanta luz, que es lo que se ha llamado el renacimiento del pensamiento judío luego de que le sucede al periodo ilustrado, al periodo emancipador, al periodo de la Haskalah, al periodo inaugurado en parte por Mendelssohn, y que para muchos concluyó en formas, si no de asimilación, sí de aculturación. Es decir, ese legado tan importante que es el legado, digamos, al legado tan importante, podríamos decir, de la Haskalah, de la emancipación, de la ilustración, le sucede aproximadamente a partir de 1890, sobre todo en la zona de Alemania y en las incluyendo la tierra de los Habsburgos, un giro, un twist, un giro de sentido que funciona como un rechazo del periodo inaugurado por la Ilustración y la Haskalah, y que, como decíamos, podemos rastrearlo hacia 1890, pero también lo podemos fijar sobre todo en un discurso de Martin Buber, que va a ser uno de los que de alguna manera va a encabezar este giro al que nos referimos, cuando en 1903, para decirlo de una manera, echaba las bases programáticas de este renacimiento, planteándolo no como un mero cambio del universo conceptual del judaísmo, sino como una modificación integral de las formas de vida y de la ética y la moral judía. Es decir que para volver y ordenar un poco secuencialmente este momento que queremos apartar, separar y queremos destacar. Este momento que analiza el texto es un momento de contestación, de reacción, de impugnación, de contestación a la Ilustración, a la Haskalah, al movimiento a veces considerado de aculturación, que tuvo lugar sobre todo a partir del pensamiento de Moses Mendelssohn. Este rechazo
tout court a toda esta tradición ilustrada, al mismo tiempo comporta una suerte, digamos, de imaginación histórica o de ejercicio hermenéutico por parte de este renacimiento judío, en el sentido de inventar una tradición, inventar precursores. Inventar acá no es sinónimo de falsear, ni siquiera de ficción, sino la noción de invención es reagrupar aspectos y legados, acervos, patrimonios de la propia tradición judía para hacerlos jugar contra esta tradición ilustrada y emancipadora a la que se quería contestar y a la que se le quería disputar el sentido precisamente de convertirse en una verdadera tradición. Entonces, cuando el texto que estamos analizando plantea la invención, podríamos decir, por parte de la generación de Buber y de la generación de Derrida, que son un poco los que lideran este rechazo de la tradición alemana ilustrada e iluminista de la Haskalah, para hacerlo toman recurso de diversas fuentes, entre otras el descubrimiento del judaísmo de Europa Oriental, de los famosos Ostjuden, que son puestos entonces en escena, son puestos a jugar contra una tradición como aquella tradición ilustrada, que era observada ahora como una tradición esclerotizada, añosa, meramente escolástica, ritualista, formalista, textualista. Y esta nueva tradición, este renacimiento judío encabezado entonces sobre todo por Buber y por la tradición de Derrida, de la revista Derrida, redescubría el judaísmo de Europa Oriental, pero siguiendo con la figura que utilizamos antes, también reinventaba o inventaba un judaísmo que quizás nunca realmente existió, o no existió al menos de la manera en que este nuevo renacimiento judío que le contestaba a la ilustración que la precedía, así, digamos, lo pretendía. Esta invención de la tradición, a cargo de esta contestación a la ilustración, puesta bajo el nombre de Renacimiento Judío por Buber, además toma esta idea del Renacimiento italiano, toma esta idea del Renacimiento como Renacimiento italiano, pero también funciona, y en algunos autores aparece, como una teshuvá. A veces en alemán Wende, a veces teshuvá, regreso. Funciona como, luego de un periodo, así se autopercibe la generación de Buber, del Renacimiento judío, luego de un periodo en que los padres claudicaron ante el entorno alemán y la cultura protestante, era inyectar nuevamente al judaísmo de sangre, y esta sangre nueva se la iba a buscar a algunos terrenos hasta ese momento casi desconocidos, como eran
los judíos del este y el hasidismo, pero el lastre de que este elemento que se incorporaba era un elemento inventado, vuelvo a decir inventado no quiere decir falso, sino quiere decir reinventado, quiere decir creativo, pero que no respondía al rigor histórico, fue observado por el propio Gershon Scholem cuando, muchos años más tarde, va a criticar la perspectiva de Buber acerca del hasidismo como una romantización del movimiento hasídico. Y no es casual que en este renacimiento judío emprendido por Buber, sobre todo, y su generación, además del hasidismo, se apele también a las tradiciones románticas y del romanticismo alemán. Y esto es lo que va a detectar Buber. Buber va a detectar que el hasidismo, Scholem, perdón, va a detectar que el hasidismo de Buber es un hasidismo que, si bien tiene una base real, por decirlo de alguna manera, también está bañado de la tradición romántica alemana. De modo que por todas estas cuestiones me parece sumamente útil, iluminador, la lectura de On the Idea of Renaissance of Modern Judaism, sobre la idea del renacimiento en el judaísmo moderno, este libro de Asher, el profesor Asher Bieman, editado por Stanford University Press en el 2009. Creo que es un libro que para aquel que esté interesado en este periodo clave, digamos, es fundamental. El libro, en realidad, yo dije sobre la idea del renacimiento en el judaísmo moderno. Voy a hacer una precisión. Ese es el subtítulo. El título es Inventando el Nuevo Comienzo. Inventing New Beginnings. Entonces, ese sería el título completo. Y bueno, recomendamos entonces el libro del profesor Asher Bieman como un modo de introducirse de una manera muy matizada, pero al mismo tiempo muy precisa, sobre este periodo no muchas veces tenido en cuenta. En general se habla mucho de la Haskalah como un momento crucial, pero este periodo que no es tampoco muy extenso, digamos así, es un periodo que va de 1890 a 1938 y que precede a la tragedia. Intelectualmente es un periodo fundamental porque va a ser el terreno inevitable sobre el que sobre el que va a tener lugar las grandes disputas de la época entre Franz Rosenzweig, entre Hermann Cohen. Va a ser una posición paralela a la tradición neokantiana, socialdemócrata, de Hermann Cohen. Es decir, va a jugar como un actor fundamental en este campo de las ideas. Pues sin duda es una recomendación a tomar en cuenta y así lo haremos, y también esperaremos a la próxima semana para una nueva recomendación para seguir poblando nuestro anaquel de libros como este. Muchas gracias, Pablo Dreisig, y hasta entonces.
Por favor, gracias a ti, Jorge.